y doctor en educación por la Universidad de Harvard, que estudió con Paulo Freire en el Centro Intercultural de Documentación y que ha sido maestro universitario de nivel medio más de 40 años, los últimos en la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, que incluso fue secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, hoy rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que es un proyecto innovador, alternativo también aquí en la Ciudad de México, autor de varias obras, uno de sus libros más recientes, La medida de una nación, los primeros años de la evaluación en México. Adelante, maestro Hugo. Quisiera leerles algunas frases escritas ya hace algún tiempo, el año 2012, por cierto, cuando comenzó esta nueva etapa de la educación y de la evaluación en México, porque me parece que muestran con toda claridad el dilema en el que estamos, entre una evaluación gubernamental, empresarial, y por otro lado una evaluación desde abajo, desde los maestros, desde las comunidades. Bueno, le agradezco al maestro Pedro haber recuperado este texto. Ellos plantean, bueno, tienen mi nombre, pero en realidad lo escribieron los maestros a lo largo de muchas discusiones que tuvimos ya desde el 2012. Ellos plantean que la evaluación es sobre todo un acto de gobierno. Nosotros luchamos por una evaluación que esté fundamentalmente en manos de estudiantes, maestros, padres de familia y comunidades. Dos, ellos plantean una evaluación vertical. Nosotros planteamos una evaluación horizontal, pero también de abajo hacia arriba. Tres, ellos plantean una evaluación autoritaria. Nosotros insistimos en construir una evaluación democrática. 4. La evaluación que se nos impone es centralizada. Nosotros exigimos respeto a la enorme diversidad de regiones y culturas propias de la identidad mexicana. 5. Para lograr la calidad de la educación, ellos parten del individuo. Para mejorar la educación, nosotros privilegiamos la tarea colectiva. 6. La evaluación que ellos proponen sirve para clasificar y para exacerbar las diferencias con la finalidad de reprobar y excluir. Nosotros luchamos porque todas las niñas, niños y jóvenes puedan ejercer plenamente el derecho a la educación. Me da mucho gusto estar compartiendo la mesa con el doctor Calderón Alzati, de larga trayectoria en defensa de la educación pública y, por supuesto, al lado de los dirigentes que nos acompañan aquí en la mesa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Quisiera en las siguientes frases que voy a decir, hacer primero una serie de reflexiones respecto de esta evaluación que ellos, empresarios, gobierno, nos están imponiendo, para luego terminar planteando cómo en forma más concreta sería esta otra evaluación, a partir, les digo, no tanto de alguna ocurrencia personal, sino de las muchas discusiones, debates, foros que hemos tenido con maestros durante algunos años. Respecto de la evaluación que se nos quiere imponer, es una corriente de evaluación, no es la evaluación, es una manera de interpretar la evaluación que tiene origen en el siglo XIX, cuando se buscaba afanosamente que así como la ciencia era capaz de hacer puentes, de medir la distancia a los planetas, de descubrir y escudriñar los secretos de la naturaleza, también hacer túneles, se decía, también es posible
escudriñar y definir, medir con precisión lo que está dentro de cada persona. Esta idea de que una medición puede decirnos prácticamente todo respecto de un maestro, de un estudiante. Una evaluación que se presenta como científica, es decir, infalible, en primer lugar. En segundo lugar, es una evaluación que está orientada fundamentalmente a encontrar, a descubrir a los malos, es decir, a los no idóneos, a los deficientes mentales. Se empezó con esto allá en el principios del siglo XX, con la idea de descubrir quiénes eran los débiles mentales. Se trata de buscar entonces eso, dónde están las manzanas podridas en un conjunto humano. Tercero, es una evaluación que busca castigar, separar, excluir, reprobar, impedir el paso a la escuela, definir a alguien como incapaz mentalmente, enviarlo entonces a la guerra. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, donde se generó este tipo de evaluación, a las niñas se les hacía un examen de inteligencia con este tipo de aproximación de que la evaluación es individual, de que la evaluación busca de una manera muy concreta encontrar la persona que es la que debe excluirse. Con ese tipo de evaluación se descubría, por ejemplo, que algunas niñas no eran idóneas, para usar un término que conocemos bien. Y entonces se les condenaba con las leyes de algunos estados de esa nación a ser esterilizadas. Ustedes dirán, bueno, esta es una salvajada del siglo XIX, y no. Todavía en los años 70, en Estados Unidos, las niñas eran sistemáticamente esterilizadas a partir de un examen. Esta es la concepción, el ADN, la esencia misma de esta evaluación que se genera a principios del siglo pasado en Estados Unidos. Es una evaluación con instrumentos terriblemente deficientes. Estas mujeres esterilizadas a lo largo de años demostraron que eran perfectamente normales y capaces de crear una familia. Pero se les había engañado, se les había dicho que se trataba de una apendicectomía. Son evaluaciones que fueron desde el principio criticadas, señaladas como sesgadas, evaluaciones que además tuvieron la virtud, si se le puede llamar de esa manera, de mutar, de adaptarse al medio ambiente cambiante. De los años, la primera década del siglo XX hasta los años 30 en Estados Unidos, fue una verdadera avalancha de exámenes del cociente intelectual de las personas. Y fue hasta tal punto importante esta tendencia que se llegó a calcular que la mitad de los estadounidenses eran deficientes mentales. Terminó esta idea fanática, el dogma de la evaluación, cuando la clase pensante de ese país dijo: si queremos ser una potencia mundial, debemos de pensar que somos un país de gente inteligente, no un país de retrasados mentales. No podemos seguir construyendo una imagen de nosotros mismos a través de instrumentos y ideas de evaluación que simplemente descalifican, demeritan lo que es esta nación, que había ganado ya la Primera Guerra Mundial. Y entonces esta evaluación pasó a la sombra, pero resurgió ya no como un análisis del cociente intelectual, sino como una manera de definir quiénes debían entrar a la educación superior. Y desde entonces volvió a crecer con gran vitalidad esta forma de evaluación, centrada en el individuo, buscando siempre la deficiencia, dónde están los deficientes
buscando a estos deficientes para expulsarlos. Si les suena a la evaluación con la que hoy, o contra la que hoy estamos luchando, no se equivocan. Es exactamente la misma idea de evaluación, la misma concepción de la evaluación. Es una evaluación también que ha tenido un instrumento que muestra claramente que la evaluación está al servicio de una clase contra otra. Cuando los inmigrantes italianos, alemanes, irlandeses y de otras latitudes llegaban a Estados Unidos, con lo que se encontraban era con una evaluación individual, que les preguntaba cosas como quién era el pitcher más famoso de Estados Unidos, gente que era campesina en Europa, no tenía la menor idea de la cultura norteamericana, o cuál era el jabón detergente más utilizado. Esta evaluación, en el fondo, constituía la afirmación de una clase sobre otra, el ejercicio más profundo del poder. Y era el ejercicio más profundo del poder porque se trataba de un examen en donde, al darse a conocer el resultado, la gran mayoría de las personas siempre decían: no pasé el examen. Es decir, yo acepto que fui yo el que reprobó el examen. No que el examen es insuficiente o incapaz de medir a una persona de manera instantánea, sino que es lo perverso de este mecanismo, es que hace que las personas asuman como propia la responsabilidad de no haber pasado, entre comillas, el examen. Y eso lo hace un instrumento de poder muy importante en manos de gobiernos y, como estamos viendo en el caso de México, de ciertas clases sociales. Es además un instrumento terriblemente manipulable, en el sentido de que si yo pregunto cómo se llamaba el padre de la patria, pues toda la asamblea, todo el salón de clases va a resultar, preguntas de ese tipo por supuesto, va a resultar que es idóneo, perfectamente capaz, hasta brillante. Pero si pregunto cómo se llamaba la mamá del padre de la patria, entonces todo el mundo en la asamblea o en el aula va a salir como incapaz, no idóneo, excepto aquellos listos que dirán la señora y Costilla, pero escasos siempre. Claro, no están las opciones de respuesta, por supuesto, pero lo importante aquí es que es un instrumento manipulable. Ustedes, nosotros, maestros, sabemos muy bien que podemos hacer un examen donde todo el mundo pase, o un examen sobre el mismo tema, la misma materia, o donde todo el mundo aparezca como maravillosamente sabio. Y eso es exactamente lo que hace. ¿Cuántos queremos que reprueben? Es la pregunta que se hacen los evaluadores a la hora de hacer un test estandarizado. ¿Cómo queremos que sea la curva de distribución de los resultados? Es un instrumento que tiene otra característica fundamental, es que siempre se genera a partir de un grupo muy pequeño de expertos. No es un mecanismo de evaluación democrático en ese sentido, sino que habla de una centralización de un grupo de expertos, sea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, sea el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior. Estamos hablando de esa misma concepción, de esta corriente de evaluación que dice que debe ser vertical, autoritaria, impuesta, un acto de gobierno, la evaluación de los unos, que son los que se consideran mejores porque están en el poder, contra aquellos que son las mayorías que buscan a través de la evaluación un pedacito de las oportunidades que ofrece el país en términos de educación o de empleo. Es una corriente de evaluación entonces sumamente agresiva, una corriente de evaluación individualizante, busca a la persona. La propuesta
que se ha generado a partir de muchas discusiones y muchas reflexiones y está todavía construyéndose. Habla de una evaluación integral en el sentido, la interpreto de esta manera, de que sea una evaluación que no se fija en el maestro, sino en la escuela, en las condiciones, en el esfuerzo colectivo que hace un grupo de profesores por avanzar en la formación de sus estudiantes. Y por lo tanto, una primera nota de esta otra corriente de evaluación es que es colectivo, que es integral en el sentido de que no evalúa solo al maestro o solo al estudiante, sino todo el conjunto de factores que están interactuando, incluyendo la relación con los padres de familia, con las comunidades. El hecho de que haya comunidades donde los hombres han migrado a Estados Unidos es un factor. El hecho de que haya comunidades donde el calor impide que haya clases a partir de las 12 del día y tengan que reanudarse a las 5 de la tarde es otro elemento que hay que tener en cuenta. Que existan materiales adecuados o no. Pero fijarse en el individuo es una cuestión que de entrada divide a estas dos concepciones de la evaluación. Debe ser una evaluación por los actores, es decir, quienes deben arrancar el proceso de evaluación deben ser los propios protagonistas fundamentales del proceso educativo, que son maestros y estudiantes. Y cuando digo estudiantes estoy pensando en los niños de kinder, los de primaria. Debe ser una evaluación desde abajo en el sentido de que hace que la evaluación se construya a partir de lo que ocurre en el aula, a partir de lo que ocurre en la escuela, pero que no se quede ahí, no se debe quedar ahí, sino que debe pasar a un segundo escalón, que es el de la zona, el de la región, el de la entidad federativa, y llegar a un momento de evaluación nacional, en donde podamos tener una visión de lo que es la evaluación, de lo que es la educación del país, a partir de lo que se dice en las 150.000 escuelas del país. ¿Cómo es posible manejar esto? Es posible manejar esto porque existe una vocación democrática y horizontal en esta propuesta de evaluación. Voy a dar un ejemplo concreto, pero sigo con esto. Si pudiéramos pensar en la posibilidad de tener un congreso zonal en donde se evalúan las corrientes fundamentales de lo que se dice son los problemas centrales de por qué nuestra educación no mejora, tendríamos un resultado que condensa lo que ocurre en una zona. Si luego de todas las zonas escolares de una región pudiéramos tener otro encuentro que condensara de nuevo las líneas generales, fundamentales, de problemáticas, de esfuerzos que se generan en las escuelas por mejorar, las escuelas altamiramistas en Guerrero, las escuelas integrales en Michoacán, lo que están haciendo las juntas del buen gobierno en Chiapas y lo que hacen muchos maestros en Oaxaca, que pudiéramos entonces ir generando pasos sucesivos hasta llegar a la entidad federativa y tener un encuentro de evaluación hecho por los estudiantes, por los maestros, a través de un procedimiento que iría en este sentido. Los maestros se evalúan, los maestros definen qué es lo que está mal, qué es lo que están haciendo ellos mismos mal, qué cosas se han propuesto para mejorar, cuáles han sido los resultados. Y eso, que puede condensarse en 3 o 4 cuartillas, se presenta a los estudiantes. Los niños saben muy bien qué es lo que está mal en una escuela, aunque lo digan de otra manera, y que entonces ellos puedan devolverle a los maestros su propia visión de lo que ocurre en las escuelas. En el estado de Morelos hubo un congreso de estudiantes, de niñas y niños. Las conclusiones ya las dimos a conocer en el 2013, muy interesantes, de cómo juzgaban ellos a los maestros. Dejarlos hablar sería la primera vez que en conjunto, de manera colectiva, estos estudiantes sentirían que tienen poder.
y los maestros sentirían también que tienen ese poder. Y presentar luego a la comunidad lo que es el diagnóstico que hacen los propios maestros y estudiantes de su escuela. Puede alguien decir, bueno, es una idea interesante, qué buena ocurrencia o pésima ocurrencia. Lo interesante aquí es que un día fui invitado yo a Guerrero a una reunión de profesores de las 8 regiones de ese estado, a que les diera una conferencia sobre la evaluación. Y les propuse que en lugar de algo tan aburrido como una conferencia, ¿por qué no hacíamos un experimento de ver qué pasa cuando los maestros se evalúan a sí mismos? Aceptaron la idea y aceptaron hacer una evaluación de cada una de las regiones, a partir de que eran representativos pues, de lo que ocurría en ese estado. El resultado fue sorprendente, porque empezamos como a las 10, 11 de la mañana y todavía a las 10 de la noche los grupos de cada región estaban haciendo su escrito de diagnóstico de lo que estaba ocurriendo. Y no querían irse a dormir. Al día siguiente tuvimos, durante buena parte del día, una especie de encuentro donde las evaluaciones de cada región fueron presentadas al resto y pudimos sacar como las grandes corrientes de problemas. Y fue muy interesante porque los maestros decían, bueno, nosotros faltamos, no planeamos bien, no tenemos tiempo para hacer la planeación, nosotros llegamos tarde, algunos maestros maltratan a los estudiantes, es decir, se genera un nivel de autocrítica muy importante, precisamente porque no existe la amenaza de que te voy a despedir. No existe tampoco la cuestión de que te voy a recompensar si sales bien en la evaluación, porque entonces todo se distorsiona. Cuando los maestros ellos solos discuten su trabajo, pueden ser los jueces más severos y como compañeros criticarse mutuamente a sabiendas de que es el colectivo el que está siendo evaluado y no es ahora vamos todos contra Arturo, contra Ricardo, contra aquel. El resultado, la narración de esta experiencia la pueden ustedes encontrar en el internet en la siguiente dirección. Es G de gato minúscula, O de órale, ¿sí? Otra O de órale, punto, G de gato, L de libre, diagonal, yo digo barra, pero bueno, diagonal, I minúscula, o sea, I de puntito, la I latina, Q con mayúscula, N mayúscula, T de Tomás mayúscula, E de Enrique con mayúscula también, T de Tomás. En esa dirección encuentran una revista que se llama Homo Erectus, que se publica en Oaxaca, en donde está la narración de esa experiencia. Entonces, en el fondo, la invitación es que empecemos a construir una evaluación distinta, alternativa. Alguien dirá, nos vamos a enfrentar a la otra evaluación. Pues, de hecho, nos hemos estado enfrentando desde hace algunos años a esa evaluación. Y lo que estamos aquí planteando es la posibilidad de enfrentarnos en el mismo terreno de la evaluación a esa otra evaluación, respondiendo en esos términos. Es bueno responder con marchas, es bueno responder con foros, es bueno responder con la crítica, pero también, como se hace en muchas escuelas, en donde los grupos de maestros dicen tenemos que hacer algo nosotros por la educación, también en el propio terreno en que ellos se mueven. Incluso aprovechando, esto es algo que ya había comentado en algún lugar, el hecho de que en la Ley General del Servicio Profesional Docente claramente aparecen, por un error involuntario, aparecen legalizadas las dos corrientes de evaluación. Todos conocemos
los artículos que hablan de las sanciones, de los despidos por las inasistencias, del despido a la tercera o de la separación del trabajo en el aula, todo lo que está allá por los artículos 60, 65, 70, 75 de la ley de servicio profesional docente. Pero si se fijan en el artículo 15 de la ley, dice lo siguiente: la evaluación interna deberá ser una actividad permanente de carácter formativo y tendiente al mejoramiento de la práctica profesional de los docentes y al avance continuo de la escuela y de la zona escolar. Dicha evaluación, bueno, obviamente que no, tampoco hay que pedirle peras al olmo, pero bueno, dice, dicha evaluación se llevará a cabo bajo la coordinación y liderazgo del director. Puede ser. Los docentes tendrán la obligación de colaborar en esta actividad. ¿Para qué usarlo como obligatorio? Pero bueno, dice, en cada escuela se organizarán los espacios físicos y de tiempo para intercambiar experiencias, compartir proyectos, problemas y soluciones con la comunidad de docentes y el trabajo conjunto entre las escuelas de cada zona escolar. Eso dice la ley del servicio profesional docente. Y termina diciendo algo que es fundamental, la crítica más severa que existe a la ley, a la evaluación punitiva, está en el artículo 20, donde dice: los resultados de la evaluación interna deberán dar lugar al establecimiento de compromisos verificables de mejora. Y esto es lo interesante, lo que sigue. En ningún momento podrán ser causal de procedimientos de sanción ni tener consecuencias administrativas o laborales, hablando de los resultados de la evaluación. En otras palabras, está diciendo, y dice tal cual, para mejorar la escuela necesitamos esta evaluación. Una que no castigue, una que se base en el diálogo, en el conjunto de los profesores, compartiendo problemas, compartiendo proyectos, compartiendo ideas respecto de qué hacer con la evaluación. Y ustedes pueden decir, y nosotros diremos, tienen toda la razón, estamos apegándonos, señores del INE, a lo que dice la Ley General del Servicio Profesional Docente. No, pero ahí donde les conviene, pues siempre es así, la ley siempre la toma uno, porque la ley es múltiple, polimorfa, diversa, la toma uno del lado que es conveniente a los intereses de cada persona. Mexicanos Primero quiere quedarse en el artículo 65, 75, 66, todos esos artículos, donde está la otra corriente de la ley. Es tan poderosa la idea de que la mejora de la educación solo puede provenir de los propios maestros, si quiere ser realmente mejora, que está incluida también en la ley del servicio profesional docente. Es una muestra de cómo están cambiando los vientos y cómo esta idea del absurdo que estamos viviendo, donde se mete a la cárcel a los profesores, se les acusa con la Suprema Corte de Justicia, se les persigue, se les reprime, se les descalifican los medios de... Así va a mejorar la educación del país. ¿Sí? Cualquiera que tenga 2 centímetros de frente puede entender que así se echa a perder un país, porque se crea una confrontación contra 2 millones de docentes y se pone en vilo el destino y la educación de 30 millones de estudiantes en el país. Una tercera parte casi de la población total entra en conflicto, en un estado de crispación por la terquedad de un grupo empresarial. Y cuando podamos decirle al pueblo mexicano que eso exactamente es lo que está ocurriendo y que dentro incluso de la ley existe la capacidad de ir por otro camino totalmente distinto, entonces yo creo que la percepción social respecto del movimiento de los profesores va a subir todavía más de lo que ya hemos visto en el pasado, con padres de familia cerrando escuelas. En ese sentido,
Digo todo esto para provocar una discusión, sobre todo la más valiosa, la que lleven a cabo entre ustedes mismos, respecto de cómo plantearnos la idea de la evaluación alternativa, la otra evaluación, la que es la natural, la que surge de las propias comunidades, horizontal, democrática, que busca realmente que las cosas, la formación de nuestros estudiantes mejore. Hasta allá va la invitación. Gracias.